Bueno, lo que vamos a ver es logaritmación. La logaritmación es una de las operaciones inversas de la potencia. Entonces, primero vamos a recordar cuál era la operación de potencia. Las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Y hay dos más, que es la potencia y la raíz. Entonces nosotros lo que vamos a recordar ahora es la característica o cómo se define a la operación potencia. La operación potencia es una multiplicación que se repite. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la quinta, esto es una potencia, el número de arriba se llama exponente y el número de abajo se llama base de la potencia. La base es lo que vamos a multiplicar reiteradas veces. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que nos indique el exponente. Como el exponente es 5, nosotros vamos a multiplicar a la base 5 veces. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una multiplicación que se repite, en lugar de estar haciendo 2 por 2 por 2 por 2, decimos, por ejemplo, 2 a la cuarta. Entonces, 2 a la cuarta va a ser 16. Quiere decir que el 2 lo multiplicamos por sí mismo 4 veces. La potencia tiene dos operaciones inversas. Una de esas operaciones es la radicación. La otra es la logaritmación. Entonces, la operación potencia tiene dos operaciones inversas. ¿Qué es una operación inversa? Por ejemplo, de la suma, la operación inversa es la resta. O sea, lo contrario a sumar es restar. De la multiplicación, lo contrario es la división. O sea, cada una de estas operaciones, suma, multiplicación, tienen una sola operación inversa, mientras que la potencia tiene dos. La radicación es una de las operaciones inversas de la potencia. Supónganse que nosotros tenemos 2 a la quinta. Esto da 32, o sea, el resultado de la potencia de 2 a la quinta es 32. Recuerden que este número es la base de la potencia y este número es el exponente. Ahora, si nosotros tenemos raíz quinta de 32, nosotros sabemos que es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la quinta es 32. Entonces, cuando resolvemos una raíz, lo que estamos hallando es la base de la potencia. Pero como la potencia tiene 3 partes, por eso es que tenemos la otra operación inversa que va a ser la logaritmación. Entonces la otra operación es el logaritmo. Entonces cuando buscamos el logaritmo en base 2 de 32, esto nos va a dar 5, porque al resolver el logaritmo lo que estamos hallando es el exponente al que tenemos que poner a la base 2
para que nos dé 32. Entonces, siempre que resolvemos un logaritmo, recuerden que lo que estamos buscando es el exponente. Bueno, entonces definimos el logaritmo de un número a como el exponente al que tenemos que elevar a la base para que nos dé el número a. Tenemos que tener en cuenta que solo podemos hallar logaritmos de números positivos, por eso a tiene que ser mayor que 0, y que la base del logaritmo tienen que ser también números positivos y además la base tiene que ser distinta de 1. ¿Por qué? Porque si la base fuese 1, me quedaría 1 elevado a la 3 da 1, y 1 elevado a la 100 da 1, y 1 elevado a la 0 da 1, y 1 elevado a la menos 1 da 1. Así que no importa el exponente que le pongamos a la base 1, el resultado siempre va a dar 1. Por lo tanto, no se va a corresponder con lo que pretende la operación. Por eso no está definida esta operación si la base es 1. Y lo mismo, tampoco se pueden hallar logaritmos de números negativos. Algunos ejemplos de logaritmo. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 8. Yo acá tengo que pensar qué exponente le voy a poner al 2 para que dé 8. Y el exponente es 3. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Otro ejemplo. Vamos a borrar acá el signo de pregunta y ponemos el 3. Este símbolo significa sí y solamente sí. Supónganse que tenemos logaritmo en base 1/3 de 9. Entonces acá tengo que pensar qué exponente le voy a poner a 1/3 para que dé 9. Para que dé 9, el 3, para que se transforme en 9, yo sé que el número va a tener que ser 2. Y para que invierta el número, o sea, el 1/3 y el 3 que está debajo pase hacia arriba, el exponente debe ser negativo. Quiere decir que los exponentes negativos invierten la base de una potencia. Esto es muy importante. Si yo tengo 2 elevado a la menos 1, esto es lo mismo que tener 1/2. Si tengo 3 a la menos 3, esto va a ser 1 sobre 3 a la 3. O sea, es 1 sobre 27. ¿Qué pasa cuando tenemos el logaritmo de la base? Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 6 de 6, ¿qué exponente le voy a poner a 6 para que dé 6? Y el exponente tiene que ser 1. 6 elevado a la 1 es 6. O sea que el logaritmo de la base siempre da 1. No importa el valor de la base. O sea, yo tengo el logaritmo, esto es una generalización, en base b del número b, esto siempre va a dar 1. Otra generalización es el logaritmo
en base b de 1 siempre da 0. ¿Por qué? Y porque todo número elevado a la 0 da 1. Así que no importa el valor que tome b. O sea, si yo tengo logaritmo en base 2 de 1, va a dar 0. Si tengo logaritmo en base 5 de 1, va a dar 0. Si tengo logaritmo en base 1/4 de 1, va a dar 0. ¿Por qué? Porque la base elevado a la 0 da 1. Por eso siempre el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Hay logaritmos especiales que se pueden hallar con calculadora. Los logaritmos de base 10, o sea, si la base del logaritmo es 10, este logaritmo daría 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. La cuestión es que los logaritmos en base 10 se pueden hacer con calculadora, y en la calculadora van a encontrar la tecla log. Entonces, con calculadora ustedes pueden hacer que el logaritmo de 100 es 2.